en realidad es este tema no viene a ser sino una presentación clínica de una serie de enfermedades que van a condicionar, ¿no?, que tengan, digamos, esta sintomatología. Este síndrome coledociano prácticamente está constituido por la presentación, ¿no?, de una sintomatología caracterizada por una ictericia, ¿no?, una coluria, ¿no?, y una acolia. Y prácticamente hay una serie de enfermedades que van a condicionar la presentación de esta sintomatología. Pero lo primero que tenemos que entender es de que los fluidos de la bilis, ¿no?, una vez que está conjugada, ¿no?, la bilirrubina conjugada, debe viajar o debe fluir o tener un camino, ¿no?, a través del sistema canalicular principal, ¿no?, de las vías biliares hasta su desembocadura a nivel del intestino delgado, a nivel duodenal. Cuando esta bilis no llega, digamos, a nivel intestinal, la bilis va a tener un proceso que se llama la inversión de la gradiente de presiones. Es decir, ¿no?, como ustedes comprenderán, el sistema canicular intrahepático mantiene pues una presión manométrica de aproximadamente de 200 a 250 milímetros, ¿no?, cúbicos presión manométrica. Y a medida que se va acercando al hilo hepático, estos conductillos se van ensanchando y por lo tanto la presión va a ir disminuyendo. De tal manera que cuando llega al hepático común y al colédoco, esta presión prácticamente desciende aproximadamente a 100 milímetros, ¿no?, de presión manométrica. 100 milímetros de agua, presión manométrica, ¿no? Pero cuando hay un proceso que impida que fluya la bilis al intestino, ya sea intrahepático o extrahepático, entonces va a traer como consecuencia el aumento de la presión a nivel de estas vías biliares, principalmente de la vía biliar extrahepática, ¿no? De tal manera de que va a llegar un momento en el cual no fluye, digamos, ningún volumen de bilis a nivel intestinal y se va a presentar pues unas deposiciones blancas que se conoce, ¿no?, a medida que se van blanqueciendo como hipocolia hasta llegar completamente, ¿no?, que no tenga nada de pigmentación denominada la colia, ¿no? Esta inversión de gradiente de presiones que ocurre de acuerdo a múltiples patologías va a hacer también que se presente, ¿no?, la bilirrubina directa a nivel sanguíneo, de tal manera que va a teñir prácticamente la piel y las mucosas. Se dice que las escleras, ¿no?, se van a teñir cuando la cantidad de bilirrubina supera de 3.5 y la piel se va a pigmentar cuando sube por encima de 6. ¿No? Acá hay que tener una reflexión. Nosotros en la práctica privada, o en la práctica, digamos, profesional, asistencial, cuando prácticamente vemos que el paciente tiene una ictericia a nivel de las escleras, prácticamente estamos dirigiéndonos a la presunción diagnóstica
de que el paciente tiene un síndrome ictérico. Este síndrome ictérico está caracterizado solamente por la presentación de la pigmentación de la piel y digamos las mucosas, y también la pigmentación de la orina, que sería la coluria. Entonces no se olvide, síndrome ictérico es cuando se presenta, ¿no?, la ictericia y la coluria. Y síndrome coledociano es cuando se presenta ictericia, ¿no?, coluria y acolia, cuando se presentan los tres síntomas, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que también se puede producir esta enfermedad de la ictericia cuando hay una colestasis hepática, que también obedece a un gran rubro de patologías, ¿no?, que suelen presentarse, ¿no? Digamos, en la práctica asistencial, nosotros nos guiamos prácticamente por la presentación, ¿no?, de estos tres síntomas, y en base a eso vamos nosotros coligiendo la posibilidad de que la injuria sea producida por una patología benigna o una patología maligna. Muchas veces, ¿no?, esta patología benigna, ¿no?, puede resultar siendo maligna o a la inversa, ¿no? Y entonces nosotros sacamos como una conclusión que el síndrome ictérico, por lo general, ¿no?, correspondería a un alto porcentaje de patología benigna y un pequeño porcentaje de patología maligna, mientras que el síndrome coledociano es a la inversa, ¿no? Cuando la oclusión es completa, puede producirse en un gran porcentaje por patología maligna, neoplásica, o de repente, y un pequeño porcentaje de patología benigna, ¿no? Entonces tengan en cuenta estas aseveraciones. Prácticamente en este pequeño cuadro, ustedes van a ver, ¿no?, que hay patologías benignas, como la litiasis biliar, en especial cuando, por ejemplo, hay un cálculo que se enclava y que no permite que fluya, ¿no? Y entonces prácticamente hay una obstrucción casi completa a ese nivel. Otra de las causas son las estenosis congénitas de la vía biliar. Si bien es cierto, su porcentaje es pequeño, pero puede presentarse. La colangitis esclerosante primaria, que vamos a ver en otro tema, que tiene un origen autoinmune, que no se sabe la razón del por qué, pero va a producir una colestasis cicatrizal a nivel del parénquima hepático. Puede presentarse también tumoraciones benignas, ¿no?, como por ejemplo linfomas a ese nivel. Los quistes de colédoco también pueden producir esta enfermedad, digamos, este síndrome. Cuando una disfunción a nivel del esfínter puede presuntir, ¿no? Hay quistes hidatíricos que se abren directamente a la vía biliar y que la obstruyen completamente, impidiendo el pasaje de la bilis a nivel duodenal, ¿no? También se ha descrito que el síndrome de Mirici, en especial cuando es del grado 2 o el grado 3, puede producir también la obstrucción casi completa. Una úlcera duodenal penetrante, generalmente las gástricas, pueden ocasionar también. Y por último, ¿no?, hay un cuadro
de patologías iatrogéneas posquirúrgicas, en el cual prácticamente en forma accidental se liga completamente la luz de la vía biliar principal, ocasionando este síndrome colodociano, ¿no? Estas son las patologías, bueno, un buen porcentaje de las patologías benignas que pueden condicionar un síndrome colodociano. Entre las patologías malignas que condicionan este síndrome, tenemos lo que se llama la neoplasia de cabeza de páncreas. Acá vamos a detenernos un poquitico debido a que hay una ley que se llama la ley de Courvoisier-Terrier, ¿no? La ley de Courvoisier-Terrier no viene a ser sino vesícula palpable no dolorosa más ictericia. Igual cáncer de cabeza de páncreas, no se olviden, ¿no? También a lo largo de la vía biliar principal puede haber la presentación de neoplasias. Estas son las neoplasias intraluminales, es decir, puede haber cáncer a nivel de la ampolla, puede haber los ampulomas, puede haber cáncer de la vía biliar principal, que se llama el coricarcinoma, puede haber cáncer a nivel de los hepáticos, puede haber cáncer de la vesícula. Acá hay que detenernos un poquito porque en la bifurcación, ¿no?, y unión del conducto hepático derecho con el hepático izquierdo, que toma la denominación anatómica de la carina, puede haber la presentación de un cáncer que se llama el cáncer de Clastin, ¿no?, que va a ocluir prácticamente tanto el conducto hepático izquierdo como el derecho, ¿no? Y también puede haber, digamos, una serie de neoplasias, ¿no?, que comprimen externamente la vía biliar principal. Dentro de ellos está, ¿no?, una serie de cánceres de duodeno, de la misma vesícula, de los ganglios, de linfomas, ¿no?, a ese nivel. Igual como cáncer de la cabeza de páncreas, que van a obstruir la vía biliar principal externamente, o sea, extraluminalmente. Este es para mostrarles a ustedes las causas, tanto benignas como malignas. Ahí vemos, por ejemplo, el síndrome de Mirici, ¿no? Va a obstruir la vía biliar, ¿no? La coagulolitiasis. Los quistes hidatíricos que se abren a la vía biliar, ¿no? Las vesículas pueden obstruir el lumen de la vía biliar principal. Parásitos, como la filariasis, los ascaris lumbricoides, también pueden incluir la luz de la vía biliar. Y todos los cánceres que hemos mencionado de la vía biliar principal. En este caso, la neoplasia de cabeza de páncreas, que coincide con, digamos, con la ley de Courvoisier-Terrier, ¿no? Como dijimos, este síndrome está caracterizado por ictericia, la colia y la coluria. Se presenta ictericia cuando la bilirrubina directa es mayor de 3.5, que va a pigmentar las escleras, y cuando es mayor de 6, va a pintar la piel, ¿no? Pero cuando es mayor de 10 o 12, prácticamente ya estamos nosotros, nos hace la indicación de la posibilidad de que sea una neoplasia maligna.
La colia es cuando la obstrucción de la vía biliar principal, no tanto interna como externamente, está comprimida y no deja pasar la bilis al intestino. La coluria es cuando la bilirrubina directa regresa a la sangre y va a pigmentar la piel. Como dijimos, ¿no? Se pigmenta las escleras cuando es mayor de 3 miligramos por decilitro y la piel cuando es mayor de 6, ¿no? Se tiene que tener muy en cuenta de que a veces la hemólisis o trastornos hepatobiliares pueden producir, digamos, la presencia de la ictericia. Y acá tenemos que recordar que hay 3 enfermedades que son de enfermedades de origen, digamos, congénito por la falta de ciertas enzimas que conjugan la bilis de indirecta a directa. Tenemos la enfermedad de Rotor, la de Dubin-Johnson y la de Kligen-Najar. Estas enfermedades, ¿no?, alteran prácticamente, y la alteración está en el hepatocito. Pero también tenemos que tener muy en cuenta que la ictericia también se puede presentar por incompatibilidad de los hepatocitos cuando están inflamadas y cuando, digamos, se presenta en las hepatitis, tanto mayormente en la B, en la C y en la D. No. Este cuadro es para demostrar, digamos, un cálculo enclavado o bloqueando la vía biliar, ¿no?, en el estrecho cerca de la ampolla del canal común. Cuando la bilis no llega al intestino, ¿no?, va a producirse una falta de coloración de las heces, caracterizadas por unas heces amarillentas claras, ¿no?, y prácticamente la falta del pigmento biliar no llega al intestino y por lo tanto se va a presentar la hipocolia o acolia. La coluria, como ya lo explicamos anteriormente, es la presencia de la bilirrubina directa a nivel sanguíneo que se va a filtrar en la orina provocando la coluria. Existen diferenciaciones, ¿no?, entre síndrome ictérico y síndrome coledociano. Y esto tiene que ver con la presencia del dolor. Cuando el dolor antecede a la ictericia, ¿no?, entonces estamos pensando de que es un problema eminentemente litiásico, como una coledocolitiasis. Pero cuando la ictericia precede al dolor, nos orienta a que la patología es una neoplasia, ¿no? Si es litiásico, va a haber dolor a nivel de hipocondrio derecho, epigastrio y radiación a nivel lumbar. La presencia de ictericia, coluria, puede haber una hipoacolia, ¿no? Puede complicarse, hacer una complicación inflamatoria, ¿no?, y cual va a dar la sensación de alza térmica. Cuando es neoplásico no hay dolor, es decir, el paciente está ictérico, él mismo no se da cuenta. No. Las personas a su alrededor son los que se dan cuenta de que el paciente está amarillento. Y el paciente presenta inapetencia, pérdida de peso, puede haber una sintomatología de dispepsia biliar
Y si la ictericia es muy fuerte, puede haber prurito. Generalmente la ictericia es progresiva, va aumentando. Y al último, ya por un proceso congestivo, es que se presenta el dolor. Entonces, la gran diferencia está en que el síndrome ictérico, no, hay dolor y después ictericia. Mientras que en el neoplásico o maligno, primeramente hay ictericia y luego puede presentarse el dolor. Laboratorialmente también se puede presentar, digamos, ciertas diferencias, ¿no? Por lo generalmente esta colestasis que se produce a nivel hepático va a condicionar el aumento de las fosfatasas, tanto alcalina como ácida, ¿no? Pero esta fosfatasa alcalina tiene que ser con un límite bastante elevado debido a que hay otras patologías que pueden presentarla también, ¿no? Las transaminasas, como no hay destrucción hepática, entonces pueden estar ligeramente elevadas, ¿no? Y por lo tanto puede aumentar una serie de elementos a ese nivel, ¿no? Entonces laboratorialmente se puede, digamos, hacer el diagnóstico de la diferenciación. La gamma-glutamiltransferasa también es muy útil para hacer el diagnóstico desde el punto de vista laboratorial, teniendo muy en cuenta que en los procesos obstructivos lo que predomina es la bilirrubina directa por encima de la bilirrubina. En los procesos obstructivos predomina la bilirrubina directa por encima de la indirecta. Se puede hacer uso no solamente de la clínica para hacer el diagnóstico, sino también se puede hacer uso de una serie de apoyos de ayuda al diagnóstico, generalmente de imágenes. Es posible, ¿no?, denotar la presencia de litiasis o de otras patologías mediante una radiografía simple de abdomen, en especial si los cálculos son de origen calcáneo, no de colesterol. Prácticamente puede mostrarse en la presencia de cálculos si son a predominio de colesterol los cálculos. Pero el estudio más sensible y específico viene a ser la ultrasonografía, en especial, ¿no?, la ecografía, en el cual se puede ver la dilatación de la vía biliar, ¿no?, y también puede verse todo el trayecto de la vía biliar. Es cierto que muchas veces, ¿no?, la presencia de aire a nivel del colon transverso puede no permitir, pero en manos expertas, radiólogos expertos, ¿no?, tienen ciertas maniobras de la direccionalidad del sensor para poder viabilizar bien la vía biliar. Por lo tanto, no se olviden, uno de los estudios de alta especificidad es la ultrasonografía. La tomografía, no, es cierto que puede tener mayor sensibilidad, pero no se usa en forma muy rutinaria debido a que tiene un alto costo. Y generalmente es muy específico cuando la sospecha es que la obstrucción es completa de origen neoplásico, como el neoplasia de cabeza de páncreas, en el cual se ve aumentado, digamos, ¿no?, la zona retopancreática a ese nivel, como ven en la visualización. Pero un estudio moderno, ¿no?, que si bien cierto no es, digamos,
invasiva totalmente, ¿no? Es lo que se llamaba esta colangiopancreato retrógrado endoscopia del CEPRE es una técnica muy invasiva. ¿Por qué? Porque es atravesar la piel, llegar, digamos, no, estamos equivocándonos. El CEPRE, digamos, es un procedimiento endoscópico. A través de la vía bucal se llega al duodeno. Allá se ubica la ampolla, ¿no? Y se penetra y se ingresa a la vía biliar. Es posible tomar una radiografía con sustancia radioopaca, ¿no? Y en el cual se va a demostrar la presencia de cálculos biliares, ¿no? Pero este procedimiento del CEPRE ya no se está utilizando desde el punto de vista de diagnóstico, sino terapéutico. Los gastroenterólogos solicitan una colangioresonancia y con la colangioresonancia, el que es altamente sensible y específico para mostrar el lumen de la vía biliar principal, nos puede dar los indicativos. Si es cálculo, se puede sacar mediante el CEPRE. Pero si es una neoplasia, tiene otros procedimientos para poder resolver el problema. Si bien es cierto que se puede hacer, pero tienes las indicaciones, ¿no? No se puede hacer cuando el paciente está en mal estado general. A veces hay dificultades cuando hay estenosis del tubo digestivo superior que no permite el pasaje, generalmente cuando hay un proceso cicatrizal posulceroso, ¿no? O cuando, digamos, ha habido una pancreatitis necrohemorrágica, ¿no?, de alto nivel. Este procedimiento invasivo del CEPRE puede tener ciertas complicaciones que muchas veces son fatales, ¿no? Como por ejemplo se puede haber perforaciones de la vía biliar, puede haber estenosis, puede provocar estenosis, pero digamos la complicación más severa es cuando se perfora el intestino o cuando hay sangrado, ¿no?, que no se puede controlar. Muchas veces hay que entrar quirúrgicamente, ¿no?, para tratar de resolver esta complicación, ¿no? Y digamos, muchas veces los procedimientos postquirúrgicos no son muy aceptables. Hemos tenido la experiencia de que muchos pacientes han fallecido, ¿no?, por haberse realizado este procedimiento. Este es el CEPRE en el cual se ve, ¿no?, toda la vía biliar con múltiples cálculos, es decir, hay una panlitiasis, ¿no? Y este es un buen procedimiento para limpiar, ¿no?, el lumen de la vía biliar. Pero este estudio es el mejor y el que tiene un alto grado de especificidad porque nos va a dar prácticamente, ¿no?, el diagnóstico de lo que está pasando en el lumen de la vía biliar principal, ¿no? O sea, nos permite diagnosticar la causa que está originando, digamos, este síndrome coledociano, ¿no? Y prácticamente con este estudio podemos tener la certeza qué es lo que tiene para ofertarle al paciente, ¿no?, una serie de procedimientos de tratamiento.
¿no? Es cierto que cuando uno tiene, digamos, el síndrome coledociano, podemos resolver mediante el CEPRE. Diagnosticamos y limpiamos el CEPRE, ¿no? También podemos ofertar el hacer una CTPH, ¿no? O hacer un procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico consistiría en hacer una colecistectomía y una exploración de las vías biliares para resolver y tratar de sacar la causa que está obstruyendo. Si es una estenosis, pues se hace una reparación quirúrgica, ¿no? Lo importante es de que los cirujanos, y en especial ustedes, sepan tener un algoritmo de hacer un tratamiento, ¿no? Ahí en la diapositiva ven dos escenarios: paciente que tiene vesícula y paciente que no tiene vesícula, ¿no? Si el paciente tiene vesícula, se oferta todos esos dos pasos, ¿no?, que están bien en la diapositiva. Y si no tiene vesícula, también, ¿no?, se puede hacer el CEPRE, se puede hacer una coledotomía quirúrgica, la colocación de tubo en KER, ¿no? El problema está de que no se puede permitir que el paciente esté con este síndrome coledociano porque puede complicarse. Y la complicación es de que el paciente vaya a una colangitis, que es una complicación severa y que hay que resolver lo más pronto posible, ¿no? Este procedimiento, digamos, de la colangitis lo vamos a ver en otra presentación, ¿no?, que es el tema para otra presentación, que de repente va a ser la próxima semana, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿no? Tienen que saber ustedes diferenciar un síndrome coledociano de un síndrome no ictérico. El dolor y la presentación de la ictericia juegan un papel muy importante en el diagnóstico, ¿no? No olvidarse también que la simple colecistitis aguda puede darnos ictericia y también entra dentro de la presunción diagnóstica de un cuadro benigno, ¿no?, en su presentación. También en la presentación maligna puede haber, si bien es cierto la ictericia es permanente, increciendo, va aumentando, ¿no?, en concentración, pero muchas veces el paciente puede estar amarillo y después de un tiempo se despinta, ¿no? Generalmente eso se presenta en los ampulomas o en las neoplasias del esfínter de Oddi, en el cual hay un crecimiento de la neoplasia que ocluye completamente el lumen de la vía biliar principal y que se necrosa, se hace una escara y esfacela, de tal manera que al esfacelarse cae gran parte del tejido neoplásico a intestino y permite, digamos, que la vía biliar drene. Y en ese momento, pues, baja la ictericia. Eso se llama la ictericia ondulante, ¿no?, que es una presentación de un cáncer, ¿no?, de la vía biliar principal. Bueno, hemos hecho una revisión casi completa, ¿no?, tanto del síndrome ictérico como del síndrome coledociano, ¿no?
Esto es todo lo de la presentación. De cualquier manera, van a disculpar que no se pudo realizar en el día programado por motivos muy personales, ¿no? Y sobre todo, digamos, gracias por su comprensión, ¿no? Eso es todo lo que quería indicarle. De cualquier manera, muchas gracias. Hemos dado por terminada la sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.